Es un privilegio poder compartir su palabra esta mañana. ¿Cuántos están ya preparados para que el Señor les hable? Dígame amén. Bien. Quiero contarle para aquellos que no han podido estar los últimos domingos. ¿Cuántos no han podido estar los últimos domingos? A ver si me levanta una de sus manitas, los que por alguna razón no han podido venir. Bien, hay algunas manitas por ahí que se levantan. Muy bien. Qué bueno que hoy sí pudieron estar y que lograron hacer el tiempo, el espacio para estar en la casa del Señor, pero ya se va a sentar. Solo déjeme compartir a manera de introducirnos un poquitito al tema. Que las últimas semanas hemos estado hablando sobre la familia. Estuvimos hablando sobre la familia en términos generales, luego estuvimos hablando sobre los varones, luego también, primero sobre las mujeres, ¿verdad? El rol de las mujeres en la familia, luego también pudimos dedicar un tiempo para los varones. Y hoy vamos a hablar sobre el rol de los hijos. Y cuando hablamos de los hijos, a veces pensamos en los niños, pensamos en los adolescentes o pensamos en los jóvenes, pero en realidad todos somos hijos. ¿Cuántos son hijos? Dígame amén. Porque no hay quien no tenga padres. Por supuesto que la diferencia en todo caso radicaría en el hecho de que algunos ya no tienen a sus padres, es decir, ya partieron a la presencia del Señor, o partió ya mamá, o quizá fue papá quien se fue, o quizá ambos, pero todos somos hijos independientemente de la edad que tengamos, o si nos hemos convertido también ya en padres de familia, eso no nos elimina de tener una posición de hijos. Así es de que hoy vamos a hablar un poco acerca del rol de los hijos, pero quería compartir esto precisamente porque cuando hablamos de hijos no nos referimos solamente a los niños o a los jóvenes o adolescentes, sino de alguna forma todos estamos en ese rol de hijos, aunque también nos hayamos convertido ya en padres de familia o hemos avanzado quizá en edad, pero eso no nos quita la posición de hijos y por ende tampoco el rol que jugamos como hijos dentro de la familia. Así es de que todos los hijos digan amén. Bien, quiero invitarle por favor a que me acompañe al libro de Efesios capítulo 6 y vamos a dar lectura a algunos versículos partiendo del número 1, Efesios 6:1. Si usted no trajo su Biblia o le cuesta un poquitito de trabajo encontrar el pasaje, acá en pantallas usted podrá seguir la lectura. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es, ¿qué dice su Biblia? Justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hagamos oración. Padre, te damos gracias porque nos permites compartir este tiempo, Señor, y ser instruidos en tu palabra. Pedimos que este tiempo de instrucción, de enseñanza, sea de edificación para cada uno de nosotros y también, Señor, para las familias donde tú nos has plantado. Que esta palabra, Señor, sea una poderosa semilla que ofrezca frutos en las familias acá representadas, Señor. Que seamos familias bendecidas, que seamos familias también instruidas por tu palabra y que podamos, Señor, como familia caminar, Señor, en lo que tu palabra enseña. En el nombre de Jesús declaramos este tiempo de edificación para nuestra vida. Amén y amén. Gloria a Dios. Tenga la bondad de tomar su lugar, por favor, si fuera tan amable. Bien, aprovecho a recordarle que el día de hoy recibimos a nuestros jóvenes de encuentro a las 6 de la tarde en Zona Activa y recibimos también a los legendarios a las 7 de la noche acá en el auditorium. Así es de que seguimos celebrando. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Vidas transformadas, amén. Bien, cuando vamos a la palabra encontramos que en muchos pasajes de las Escrituras
se nos motiva a ser buenos hijos y a poder proceder en ese rol que tenemos como hijos, siempre en pro de la bendición. Y ahora entonces que tuve la oportunidad de compartir algo sobre los hijos, quise titular este sermón Hijos de bendición. Por favor, ayúdeme y diga conmigo hijos de bendición. Lo puede hacer un poquitito más fuerte, diga hijos de bendición. Con mi esposa tenemos ya algunos años de poder trabajar de cerca con los jóvenes de la iglesia. Y recuerdo que en una actividad que tuvimos con los jóvenes al finalizar, siempre hablando un poquitito sobre este tema que hoy vamos a compartir, recuerdo que se acercó una señorita conmigo y me dijo: pastor, quiero pedir su consejo, me dijo. Mi papá nos abandonó, dijo, a mi mamá, a mi hermana y a mí. Nos abandonó cuando éramos muy pequeñas. Y en lugar de buscar un acercamiento con nosotros, ha sido una persona de un trato muy tosco cuando muy ocasionalmente tenemos oportunidad de comunicarnos. En realidad me dijo, yo siento en mi corazón que mi papá, más que hacernos un bien, nos ha hecho un daño a mi mamá, a mi hermana y a mí. Y entonces ha sido una relación no solo distante, sino demasiado complicada, demasiado accidentada. Y ella dijo: he sentido últimamente en mi corazón la necesidad de buscarlo, pero no sé cómo vaya a reaccionar, porque no tenemos una buena relación, es muy mala, ha sido muy dañada la relación que tenemos. Entonces no sé qué hacer, me dijo, si intentar buscarlo, realmente no espero nada de él, realmente no pretendo que la relación mejore porque pareciera que esto no tiene solución, no tiene remedio, pero no sé por qué he tenido esa necesidad en mi corazón y yo quiero que usted me aconseje qué puedo hacer, porque tengo el temor de encontrarme con él y sea una mala experiencia, pero no quiero tampoco dejar pasar esa inquietud que tengo en mi corazón. Entonces estuvimos platicando unos minutitos y le aconsejé a intentar resolver las cosas con su padre. El padre había procedido de muy mala forma, según ella me compartía, no solo con ellos o con ellas, sino también pues en otros asuntos de la vida. Y entonces dejamos allí la conversación, oré por ella. Y con el pasar de las semanas y los meses, ella me volvió a buscar. Y me dijo: pastor, le agradezco mucho. Ella venía un poquito sensible, venía muy quebrantada y me dijo: le agradezco mucho el consejo, me dijo. ¿Cómo te fue?, le dije yo. ¿Qué hiciste al fin? Y me dijo: hice lo que usted me aconsejó. Fui, busqué a mi padre. Intenté incluso ponerme a cuentas con él, aunque yo siento que no tenía nada que ver en el maltrato que teníamos con mi papá. Pero fui y le pedí perdón si le habíamos ofendido e intenté arreglar las cosas. ¿Y cómo te fue?, le pregunté. Y me dijo: me fue bien, algo cambió y me recibió muy bien. Pudimos platicar un momentito y me sentí muy cómoda, me dijo. Pero no es solo eso lo que le quería contar, me dijo. Es que resulta que hace un par de semanas atrás mi papá falleció, me dijo. Mi papá partió y yo me siento, me dijo, muy satisfecha por haber tenido esa conversación con mi padre antes de morir. Y ese encuentro que ella tuvo con su padre pudo sanar el corazón de aquella chica, de aquella señorita. Y por supuesto ella no suponía que su padre iba a partir en pocos días después de haber tenido un encuentro con él. Pero este tipo de experiencias suelen pasar y con frecuencia escuchamos incluso el consejo para los hijos de honrar a los padres, de buscarlos, de tener tiempos con ellos, de poder compartir, aun cuando como hijos nos casamos, nos vamos de casa. Y se escucha ese consejo que dice: busquen a los padres, compartan con ellos, porque no saben qué día va a partir a la presencia del Señor.
y pareciera que se vuelve hasta un poquito trillado el consejo, pero cuando comparto esta anécdota nos damos cuenta la importancia que tiene que los hijos podamos proceder como la palabra enseña con relación a los padres, para que nosotros también podamos sanar muchas cosas incluso en nuestros corazones. Pero esto obviamente tiene que ver con varios aspectos para poder nosotros convertirnos en hijos de bendición. Y lo primero que quiero compartir con ustedes para convertirnos en hijos de bendición es el tema de la obediencia. Por favor, diga conmigo obediencia. Un poquitito más de ánimo, por favor, diga conmigo obediencia. La obediencia es importante y dice la palabra acá en el pasaje que dábamos lectura de Efesios 6, versículo 1: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Esto es qué cosa? Justo. Y cuando nosotros vemos esto en las Escrituras, entendemos no solamente la importancia de ser obedientes a los padres, porque muchas veces nosotros entramos en desobediencia. Obedecer a los padres es fácil cuando las cosas que nosotros queremos hacer, los padres las avalan, los padres las respaldan. Pero cuando como hijos queremos hacer algo que no está bien y que los padres ponen límites, empieza nuestro problema. Ahí es donde queremos desobedecer, ahí es donde nos ponemos en contra de los padres, ahí es donde no queremos seguir esas indicaciones, porque nosotros quisiéramos que a todo nuestros padres nos digan que sí. Como hijos vamos a tener respuestas de parte de los padres, pero no siempre las respuestas serán sí. Como hijos eso es lo que quisiéramos, que las respuestas de los padres siempre sean sí a todo. Todo lo que yo quiera hacer, que los padres digan sí. Y mientras los padres digan sí, los hijos vamos a tener una excelente relación con los padres. Pero cuando la respuesta de los padres es no, ahí empiezan los problemas. Ahí las relaciones familiares empiezan a dañarse. Ahí los hijos nos empezamos a poner en contra de los padres, y por supuesto los padres en contra de los hijos, y las relaciones familiares empiezan a verse dañadas porque los hijos esperaríamos o quisiéramos que todo el tiempo las respuestas de los padres fueran sí. Pero no siempre las respuestas van a ser sí. A veces las respuestas van a ser sí, pero todavía no. Y a veces las respuestas van a ser definitivamente no. Y ahí es donde los hijos empezamos a tener una revolución en nuestro interior, porque quisiéramos estar sin ley. No sé si me explico. Quisiéramos estar sin límites, quisiéramos estar sin topes, sin fronteras, y que nosotros pudiéramos hacer en la vida lo que quisiéramos hacer en la vida, como quisiéramos, y que nada nos pueda detener. Pero gracias a Dios que tenemos límites. Gracias a Dios que sí tenemos ley. Claro, para los hijos eso es un problema, principalmente cuando vamos por ahí por la adolescencia o quizá todavía en la juventud. Pero gracias a Dios que tenemos límites, porque de no tener límites tendríamos rienda suelta a la depravación del corazón del ser humano. No sé si me estoy explicando. Porque por naturaleza hay una inclinación a lo malo, hay una inclinación al pecado, hay una inclinación a lo que no está bien. Y entonces los límites que los padres establecen sirven precisamente para que la vida de los hijos sea encauzada y no tenga un desvío que pueda afectar incluso nuestra vida futura. Pero este tema de la obediencia no solo vemos que es algo que la palabra nos aconseja, diciéndonos a los hijos: obedeced en el Señor a vuestros padres, sino dice porque esto es justo. O sea que lo justo es que los hijos obedezcamos a los padres. ¿Cuántos hijos dicen amén aquí? ¿Cuántos hijos dicen amén aquí? Lo justo es que los hijos obedezcamos a los padres.
Quiere decir que si lo justo es que obedezcamos, el no obedecer es algo injusto. Estamos cometiendo ciertas injusticias cuando nosotros no obedecemos a los padres. Estamos procediendo de manera injusta cuando no atendemos en obediencia a las indicaciones de los padres. Si a usted no le gusta lo que sus padres están indicando, lo que están diciendo, lo que están mandando, entonces usted tiene dos opciones. Una es obedecer aunque no le guste, y otra es desobedecer porque no le gusta. Pero aunque algunas cosas no nos gustan, porque quisiéramos estar sin ley, sin límites, entonces sí podemos obedecer aunque no estemos del todo de acuerdo con nuestros padres. Eso no es del todo malo, porque como hijos van a haber cosas que no nos gustan. Hay cosas que quizá por la edad en la que estamos en ciertas etapas de la vida no entendemos, pero qué bueno que a pesar de ello podamos obedecer. Más adelante vamos a entender el porqué de muchas cosas. Pero lo malo sí es que no obedezcamos, porque esto, dice la Biblia, es injusto. ¿Es qué cosa? Injusto. La desobediencia es qué cosa? Injusto. Por eso es de que nosotros no podemos proceder de manera injusta con nuestros padres. Lo justo sí es que nosotros obedezcamos. Cuando nosotros no queremos obedecer, entonces entramos en un problema que la Biblia llama rebeldía o rebelión. ¿Cómo se llama? Rebeldía o rebelión. Cuando no estamos dispuestos a obedecer, tenemos un problema que es un problema interno de rebeldía o de rebelión. Entonces los hijos se rebelan en contra de los padres. Los hijos desobedecen. Los hijos no están de acuerdo con lo que los padres indican. Los hijos entonces están en contra de los padres, en contra de sus indicaciones, en contra del proceder de los padres. El hijo entonces empieza a chocar. El hijo empieza a tener problema, el hijo empieza a tener pleito, y eso obviamente va dañando mucho a la familia, porque entonces hay un problema de rebeldía o un problema de rebelión. La Biblia habla sobre estos problemas. La Biblia habla de estos problemas y dice que la rebeldía es como la hechicería. Imagínese usted qué comparación hace la Biblia cuando los hijos no están dispuestos a obedecer a los padres. Claro está que esto no aplica solamente a los padres, sino a cualquier tipo de autoridad. Pero hoy estamos enfocándonos obviamente al rol de los hijos. Entonces, cuando los hijos están en rebeldía, no están dispuestos a obedecer, ese problema interno, que es un pecado por supuesto de rebeldía, la Biblia lo asocia con el pecado de la hechicería. Así de delicado es, pero a veces no nos gusta ver las dimensiones de los problemas que podríamos tener como hijos. Y la rebelión, por supuesto, es un problema tan serio que fue específicamente el problema y el pecado de Luzbel. ¿Sabe usted que Luzbel o Lucifer o Satanás o el diablo, como usted quiera llamarle, él no pecó contra la santidad de Dios? Porque muchas veces nuestras faltas son morales, espirituales, es decir, nuestros pecados tienen que ver con el problema de la santidad. Y digo problema no porque la santidad sea un problema, sino que se convierte en un problema porque no estamos dispuestos a llevar una vida en santidad. Entonces el pecado de Luzbel no fue contra la santidad de Dios. ¿Me estoy explicando? El problema de Luzbel fue contra la autoridad de Dios. Entonces la rebeldía o la rebelión es un problema tan serio que fue obviamente por el cual cayó Luzbel. Entonces, amada iglesia, como hijos tenemos que estar siempre dispuestos a obedecer. Hay cosas con las que vamos a estar de acuerdo y hay cosas con las que no vamos a estar de acuerdo, pero ninguna de ambas es motivo para que nosotros no obedezcamos. ¿Cuántos hijos obedientes hay acá? Dígame amén, por favor.
Por supuesto que todo este trato, esta relación de padres e hijos, de hijos y padres, tiene obviamente una figura muy importante acá en la tierra de cómo puede llevarse una vida con el Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Por supuesto que hoy no estamos enfocando este sermón a esa relación de hijos con nuestro Padre Celestial, pero es exactamente la misma figura. Nosotros no vamos a poder pretender obedecer a Dios si no antes obedecemos a nuestros padres. No podemos esperar tener una buena relación con el Padre Celestial si no logramos ni siquiera entablar una buena relación con nuestros padres terrenales. ¿Cuántos dicen amén todavía? Porque a veces pretendemos llevar una buena relación con el Padre Celestial porque pensamos que Él sí nos entiende, Él sí nos atiende, pero no estamos dispuestos a llevar una buena relación con nuestros padres acá en la tierra. Y esto es lo más sencillo, llevar una buena relación con nuestros padres, porque los tenemos acá, están más cerca, están en nuestra misma condición, pero pretendemos llevar una buena relación con el Padre Celestial y no somos capaces de llevar buenas relaciones con nuestros padres terrenales. No es posible, no es congruente. Pero esto entonces nos lleva a considerar también lo que dice Proverbios 29:15, que dice: la vara y la corrección dan sabiduría. ¿Qué cosa dan? Sabiduría. Mas el muchacho consentido, dice, avergonzará a su madre. Quiero que usted preste atención, por favor. Yo no sé si ha visto aquellas escenas donde los hijos van con papá y papá dice no. Los hijos corren a pedir permiso, a pedir autorización, y papá dice no. Y entonces corren para el otro lado y van con mamá esperando que mamá diga sí. ¿Ha visto usted esas escenas? ¿O usted lo hizo en alguna ocasión? Hijos que tratan de esquivar la desobediencia. Escuche bien. Que tratan de evadir la desobediencia, intentando sí ser obedientes, pero evitando a uno de los dos que dice no, que les obliga a obedecer algo que no están dispuestos a obedecer. Y entonces esquivan a una autoridad para ir con otra y entonces obedecer a quien dijo sí a sus peticiones. Eso suele pasar muy a menudo. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Es de que obviamente los padres tienen que estar puestos de acuerdo. ¿Cómo criar a los hijos? ¿Qué cosas sí son permitidas y qué cosas no son permitidas? ¿Qué cosas son negociables y qué cosas definitivamente no son negociables? Porque cuando los hijos hacen esto y los padres no están puestos de acuerdo, entonces papá va a decir no. Y entonces el hijo evita desobedecer al padre y busca a la madre, que la madre dice sí. Entonces los hijos dicen: yo no estoy desobedeciendo, estoy obedeciendo porque mamá dijo sí. O viceversa. Nos hemos topado con padres de familia que tienen este tipo de problemas. Es decir, a veces el padre es muy condescendiente con las peticiones de los hijos, y a veces son las madres las que son demasiado condescendientes con las peticiones de los hijos. Y estoy hablando de consentir cosas que sabemos no están bien, que son faltas, obviamente, que tienden a destruir la vida de los hijos. Por eso es de que nosotros como hijos no podemos evadir de esta manera la desobediencia, buscando la obediencia de aquel padre o de aquella madre que consiente y tolera nuestras faltas morales, nuestras faltas espirituales, nuestras faltas sociales, porque tarde o temprano como hijos terminaremos trayendo vergüenza a nuestros padres. Aunque los padres obviamente debemos atender este tema de las escrituras, hoy por supuesto estamos refiriéndonos al proceder de los hijos, al rol de los hijos. Hijos, no podemos evadir la desobediencia buscando la obediencia de aquel que nos tolera nuestras faltas morales,
aquello que destruye nuestra vida, aquello que lleva por un mal camino nuestra vida, o aquel que tolera y consiente nuestras decisiones que sabemos daña nuestro futuro. Nos estamos haciendo un daño nosotros mismos. Si uno de nuestros padres dice no, tenemos que obedecer y no evadir de esa forma a nuestros padres y la autoridad que ellos representan. Por eso es de que, si bien es cierto, los padres tenemos que estar puestos de acuerdo, como hijos tenemos que aprender también a atender esa línea de autoridad y esa línea de obediencia, no tratando de hacer este tipo de trampa, no tratando de tomar este tipo de atajos, porque los atajos muchas veces nos llevan por un camino equivocado. Pero no solamente es un tema de obediencia. Lo segundo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para ser hijos de bendición es la honra. Por favor, diga conmigo honra. Lo puede decir un poquitito más fuerte, diga conmigo honra. La honra es algo que la Biblia menciona en varios pasajes. Se establecen obviamente con los 10 mandamientos y luego la Biblia lo vuelve a señalar en repetidas ocasiones. Pero acá justamente lo menciona una vez más Efesios en el versículo 2 y el versículo 3. Cuando dice honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El tema de la honra a los padres es un mandamiento. Por favor, ayúdenme. La honra a los padres es un mandamiento. Por favor, diga conmigo mandamiento. Es un mandamiento. La honra a los padres no es una opción, como cuando usted va a un restaurante, ¿no es cierto? Y le pasan el menú, le pasan la carta, y usted tiene un montón de opciones y termina escogiendo la que mejor le parezca. Los mandamientos no son como un menú, como una carta en un restaurante donde usted escoge qué sí y qué no tomar para usted, qué sí y qué no le queda bien. La palabra del Señor con los mandamientos no es una carta o un menú de restaurante. Los mandamientos son para obedecerlos. ¿Para qué son los mandamientos? Para obedecerlos. Y la honra a los padres dijimos que es un mandamiento. Entonces, la honra es un mandamiento que se tiene que obedecer. Codea al vecino, por favor, y dígale: tienes que obedecer este mandamiento. Codea al del otro lado y dígale: tienes que honrar a tus padres. Porque a veces nos damos la tarea de considerar si este mandamiento lo obedecemos o no. La Biblia dice que debo honrar a mis padres, pero es que si usted conociera a mis padres, no, mire, es que mis padres sí son firmita, ¿verdad? Canela fina. Los hijos hablando de los padres, ¿verdad? Es que si usted conociera a mis padres, no es que no es nada fácil para mí honrar a mis padres si usted los conociera. Es que la Biblia no te está preguntando cómo son tus padres. Es que la Biblia no te da el chance a evaluar si tus padres merecen o no la honra. No sé si me estoy explicando, dígame amén, por favor. La Biblia no te da la libertad a ti de evaluar la vida de tus padres y decir: así merece que yo lo honre. O si no ha sido como tú esperas que sean tus padres, tú puedas decir: es que no merece que yo los honre. O sea, la Biblia no te está dando esa libertad. La Biblia te está dando un mandamiento y el mandamiento se obedece. Hay cosas en la vida en las que no tenemos el chance de escoger. Por ejemplo, tú escoges qué comer en un restaurante, pero nunca Dios te dio a escoger a tus padres. Algunos por ahí hubiesen querido tener esa libertad, ¿no es cierto? Que Dios les diera el chance de escoger a sus padres. Yo no sé a quién hubieras escogido tú si te hubieran dado el chance de escoger. ¿Quiénes quieren que sean tus padres? ¿A quién hubieras escogido?
Quizá algunos se hubieran ido con Donald Trump para temas de herencia, ¿verdad? A otros a Diego Armando Maradona, no sé, ¿verdad? ¿A quién hubieras escogido como padre o como madre? Quizá la Madre Teresa de Calcuta. Yo no lo sé a quién hubieras escogido tú como padre o como madre, pero no te dieron el chance de escoger. No escoges dónde vivir, no escoges quiénes son tus padres, y por infortunio de muchos no escoges el nombre que vas a tener. Y si no te dieron el chance de escoger a tus padres, entonces los padres que Dios escogió para ti, ellos serán la mejor opción que tú tengas. Siendo ellos tus padres, entonces tendrán sus errores. Por supuesto que tendrán sus errores. No fueron los padres que tú esperabas, suele pasar. Pero con todo y eso, la Biblia nunca te dará ni el derecho ni la libertad de evaluar para ver si merecen tu honra o no son merecedores de que les honres. Por eso es tan importante, amada iglesia, que nosotros podamos evaluar sí la relación que llevamos con nuestros padres. Si ellos han tenido faltas, porque los padres cometemos nuestras faltas, tienes que aprender a perdonar a tus padres. Los padres no son impecables y tampoco los hijos lo somos. Por eso es de que si ni los padres ni los hijos somos perfectos y tampoco somos impecables, tenemos que aprender a perdonar nuestros errores, tenemos que aprender a perdonar nuestras faltas, porque sí que las cometemos. Los padres no podemos decir que somos perfectos y que no cometemos faltas y que hemos sido impecables en la crianza de nuestros hijos. Por supuesto que no lo podemos decir. Hemos cometido errores, unos más que otros, sí, pero todos cometemos nuestros errores, y los hijos también los cometemos en nuestra posición, en nuestro rol como hijos. Por eso es importante en el tema de la honra que aprendamos a perdonar las faltas de nuestros padres. Algunos tuvieron padres muy duros, muy severos. ¿Por qué no decirlo y reconocerlo? Algunos hijos tuvieron malos padres. A otros les tocó tener padres muy ausentes, ¿no es cierto? Algunos, como el caso que compartíamos al inicio, fueron abandonados por sus padres, o su papá, o su mamá. La relación entre papá y mamá no funcionó, tuvieron que separarse, y los hijos crecen lejos de uno de sus padres. Otros tuvieron que emigrar y crecen los hijos lejos de los padres. Otros, basados en su ignorancia, en lugar de tener un buen trato con sus hijos, han tenido un mal trato para sus hijos. Y entonces es ahí donde los hijos dicen: ¿será que mi papá merece que lo honre? ¿Será que mi mamá merece que la honre? No, pues no lo merece, entonces mejor no los honro, porque no lo merecen. Me trataron mal de niño, no me apoyaron, se fueron, se separaron, me abandonaron, etcétera. No me proveyeron. Y entonces nos tomamos nosotros, no que se nos otorgue, es que nos tomamos la libertad de evaluar a nuestros padres para decidir si la honra tiene lugar o no tiene lugar. Cuando la Biblia nos presenta el tema de la honra como un mandamiento, y el mandamiento se obedece. La honra entonces no es una cuestión de decisión, es que hay que obedecer el mandamiento. Y acá la Biblia dice claramente: honra a tu padre, a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero los mandamientos, la palabra los presenta y dice: no matarás, no robarás, no tendrás dioses ajenos, honra a tu padre y a tu madre, y entonces te irá bien.
Pero ¿por qué los demás mandamientos se presentan de manera distinta a la de la honra a los padres? Porque obviamente la honra a los padres tiene un valor especial en el corazón de Dios. ¿Me estoy explicando? Dígame amén, por favor. Porque en ningún mandamiento se añade una promesa, pero en el mandamiento de la honra a los padres, Dios añade una promesa y dice: si obedeces este mandamiento, te irá bien, serás de larga vida sobre la tierra. Y entonces de pronto llegamos a una vida de adultos y decimos: pareciera que todo lo estoy haciendo bien, me estoy esforzando, soy cristiano, trabajo duro, trato de tomar buenas decisiones, y pareciera que nada funciona, me va mal. Parece que nada funciona, me está yendo mal. ¿Qué tengo que hacer para que me vaya bien? Quizá debas prestar atención al mandamiento de la honra a los padres. Quizá ahí esté el problema, que quizá ahí esté el detalle por el cual no nos termina de ir bien, porque no estamos ofreciendo honra, que dice es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Que te va a ir. ¿Cómo te va a ir? Bien. Pero si tú no te tomas un tiempo para honrar a tus padres, porque los evaluaste y pensaste que no merecían ser honrados, y esperas que te vaya bien en la vida porque todo lo demás lo estás haciendo bien, estás cumpliendo todos los demás mandamientos, pero hay algo que no está funcionando. La honra a los padres tiene un valor especial en el corazón de Dios. El tercer aspecto que tenemos que tomar en cuenta para ser hijos de bendición es aceptar la disciplina. Dice el versículo 4: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La disciplina es la que no le gusta a los hijos. La disciplina es algo que los hijos no quisiera que existieran de parte de los padres. Los hijos sí están completamente de acuerdo con los abrazos, están de acuerdo con los besos, ¿verdad? Disfrutan la provisión, los juguetes o los recursos para salir con los amigos o para las cosas que necesitan ya en su adolescencia, en su juventud. Disfrutan las cosas que se le compran. Es que los hijos disfrutamos la paternidad cuando se trata de estos aspectos. Una vez no se aparezca la disciplina. Pero cuando se aparece la disciplina, nos olvidamos de todo lo demás. Perdemos valor a los abrazos, nos olvidamos de los besos, nos olvidamos de la provisión, nos olvidamos de las palabras de afirmación. Pareciera que nada más existe, solamente la disciplina, y nos empezamos a ahogar en el tema de la disciplina, porque es lo único que no nos gusta. No nos gusta que nos corrijan, no nos gusta que nos disciplinen. Nos malhumoramos, nos empleitamos por temas de disciplina, porque todo lo demás en una paternidad para el hijo está fantástico una vez no llegue la disciplina. Pero una vez llega la disciplina, pareciera que todo se descompone, pareciera que todo lo demás perdió sentido. Y nosotros tenemos que atenernos a este único detalle aparentemente, que es la corrección o la disciplina. Pero el hijo que no acepta la disciplina está pretendiendo que el padre no cumpla con su rol como padre, porque la palabra dice que los tenemos que disciplinar y amonestar en el Señor. Entonces, si como hijos no aceptamos la disciplina, estamos evitando que los padres cumplan con su rol, que los padres hagan lo que a ellos les corresponde hacer como padres. Entonces, hijos, la disciplina es parte de nuestro rol como hijos. Por eso es de que la palabra, hablando de la disciplina, ahí en Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 8, dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos.
Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? La disciplina es para los hijos. La disciplina es para los hijos. Los padres están obligados a disciplinar. Por eso es de que es un problema cuando los padres, para evitar problemas con sus hijos, omiten la disciplina. Es que ya sé cómo se pone. Es que si usted lo viera cuando uno lo corrige. Y entonces evitamos la disciplina para no tener que enfrentar problemas con los hijos. Pero si no hay disciplina, estamos negando una posición de hijos. Hijos, si rechazamos la disciplina, estamos rechazando nuestra posición de hijos, porque la disciplina es para los hijos. ¿La disciplina es para quiénes? ¿Es para quiénes? Para los hijos. Entonces los hijos que no quieren ser corregidos, no estoy diciendo que les guste, porque no les va a gustar, pero que no quieren la disciplina, que rechazan la disciplina, que rechazan la corrección, están rechazando también su posición de hijos. Si tú quieres quitar de tu vida la corrección, tendrías que quitar tu posición de hijo. Y eso no es posible. Aunque te vayas de casa, aunque rechaces la corrección, aunque te empleites con los padres, seguirás siendo un hijo. Por eso es de que no tenemos que menospreciar la disciplina de los padres, dice la palabra, y no tenemos que menospreciar tampoco la corrección, porque en la medida que menospreciamos como hijos la corrección, estamos entonces menospreciando nuestra posición de hijos. No podemos abrazar todas las demás bendiciones de una paternidad, excepto la corrección, porque esto es una muestra, es una evidencia, es un testimonio de que tú eres un hijo. ¿Quién de ustedes anda corrigiendo a los hijos del vecino? A los hijos de un amigo, de un conocido, a veces ni siquiera de un familiar. No corregimos. ¿Por qué? Porque no son hijos. Por eso es de que estamos como hijos en un rol en el cual la disciplina o la corrección es parte misma de nuestra posición. Pero quiero ir a lo último, porque los minutos me han avanzado. El cuarto y último aspecto para ser hijos de bendición. Y quiero que me acompañen al Evangelio según Mateo capítulo 15 y versículo 4, y con esto vamos a cerrar. Evangelio según Mateo capítulo 15 y versículo 4. Fíjate bien en lo que dice la palabra acá. Mateo 15, 4. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Muera irremisiblemente. Pareciera que está muy dura esa palabra, ¿no? Permítame explicarle la palabra irremisible. La palabra irremisible quiere decir sin remisión o sin perdón. No sé a cuántos de ustedes le han puesto una remisión. ¿Le han puesto alguna remisión por ahí? La remisión es un perdón, es decir, usted paga la remisión y le perdonan la falta. Entonces, el no tener remisión o el ser irremisible es eso, sin perdón. Ahora, ¿por qué la palabra del Señor nos está hablando de la honra y de la maldición? Dice: Dios mandó honrar a padre y honrar a madre. Pero el que maldice a su padre o maldice a su madre muera irremisiblemente. Porque los padres podremos tener nuestros errores, que de hecho los tenemos.
y que los errores de los padres o las faltas de los padres tendrán consecuencias sobre los hijos, por supuesto que las tendrán. Y algunas de esas consecuencias podrían ser terribles. Lo importante es que los padres también podamos prestar atención a lo que enseña la palabra en la crianza de los hijos, porque nuestras faltas obviamente traerán serias consecuencias sobre la vida de nuestros hijos. Pero aun cuando podrán tener sus serias consecuencias, jamás se podrán comparar las faltas de los padres hacia los hijos a las faltas de los hijos hacia los padres. La Biblia señala con mayor rudeza y con mayor crudeza las faltas de los hijos hacia los padres. Que los padres tenemos que cuidar de no cometer errores con nuestros hijos, por supuesto que lo tenemos que cuidar. Esto que estamos leyendo acá no es un consuelo tampoco para los padres que cometemos errores. Tenemos que tratar de enmendar nuestros errores, nuestras faltas, cometer la menor cantidad de errores posible en la crianza de nuestros hijos. Pero hijos, no te atrevas a maldecir a tu padre. No te atrevas a maldecir a tu madre, porque la Biblia es dura con este tipo de faltas. ¿No estás de acuerdo con los padres que te tocaron? ¿No estás de acuerdo con la forma como te criaron o cómo te están criando? ¿No estás de acuerdo o satisfecho del trato que llevan? No está en ti juzgarlo. No está en ti juzgarlo. Porque tiene serias consecuencias que tú trates de juzgar el buen o mal proceder de tus padres. Como hijos no tenemos ese derecho. Como hijos no tenemos esa libertad. Por eso es de que déjeme hacer un paréntesis. Padres, nunca pongamos a nuestros hijos a exponerles por delante suyo los errores de nuestra pareja. ¿Ya viste a tu mamá? ¿Ya viste cómo es? ¿Ya viste lo que hizo? ¿Ya viste cómo está procediendo? ¿Ya viste a tu papá? Porque estás poniendo en evidencia delante de tus hijos los errores, las faltas de tu cónyuge, del padre de ese niño o de ese adolescente o de ese joven, que le estás dando la libertad de juzgar los errores del padre o juzgar los errores de la madre. Y si de juzgarlos formarse un criterio, y los estás llevando a lo que la palabra condena, no le hagas ese daño. Cierro el paréntesis porque no estamos hoy dedicando este mensaje a los padres de familia, pero sí a los hijos. Hijos, entonces, por más errores que veas en tus padres, no te tomes la libertad de señalarlos, de juzgarlos y jamás de maldecirlos. Tu tarea entonces es bendecirlos. Esto explica obviamente lo delicado que es pretender como hijos juzgar los errores de nuestros padres, porque nuestra tarea no es juzgarlos, nuestra tarea tampoco es maldecirlos. Nuestra tarea como hijos es bendecirlos. ¿Cómo tú bendices a tus padres? Tú bendices a tus padres precisamente a través de la honra. ¿Cómo bendices a tus padres? Los bendices cuando les sirves. ¿Has visto a tus padres todo el tiempo sirviéndote, proveyéndote, haciéndote la comida, sirviéndote el café, planchando tu ropa, viendo tus zapatos, llevándote a tus estudios, recogiendo de tus actividades? ¿Has visto a tus padres sirviéndote todo el tiempo? Pero tú los bendices cuando entonces tú empiezas a servirles a ellos. ¿Cuántas veces has dejado que sea tu mamá la que se siente y tú le lleves el café o la comida?
porque estamos acostumbrados a verlo al revés, ¿no es cierto? Que ya sea la última en sentarse porque sirve a toda la familia. ¿Te imaginas lo bien que se sentiría cuando esos papeles se invierten y entonces tú les sirves a tus padres, tú les llevas, tú les traes, tú les apoyas? Tú bendices a tus padres cuando les provees, porque ellos te han provisto toda la vida. Y aunque tú hayas tenido una de esas experiencias donde no fuiste provisto por tus padres, el día que tú estés en la capacidad de hacerlo, hazlo, porque es parte de la honra. Es la forma como tú bendices a tus padres. ¿Cómo bendices a tus padres? Cuando reconoces el esfuerzo que ellos han hecho en favor de tu vida. Cuando valoras su dedicación, cuando valoras su esfuerzo, cuando valoras su empeño para sacarte adelante en la vida, incluso enseñándote los principios que puedan gobernar tu vida para que seas un hombre y una mujer bendecido. ¿Cómo bendices a tus padres? Cuando perdonas sus errores, cuando perdonas sus faltas, porque las tienen. Cuando aprendes a perdonar, cuando tienes un corazón perdonador, noble, dócil, ahí estás bendiciendo a tus padres. Mucho se habla de las madres que doblan rodillas, de los padres que oran por sus hijos. ¿Y cuántos hijos hoy testifican que son el fruto de las oraciones de sus padres, de las rodillas dobladas de las madres? Pero poco o nada se escucha que la bendición que reciben los padres sean el fruto de las rodillas dobladas de los hijos. Porque es tiempo, como lo dice la palabra, que el corazón de los hijos se vuelva a los padres y el corazón de los padres se vuelva a los hijos. Si bien es cierto, Satanás ha tenido un principal empeño en destruir a las familias, pero nosotros tenemos las armas, las herramientas para hacer familias bendecidas, sólidas, vigorosas, para la honra y gloria del Señor. Dale fuertes aplausos al Señor y quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor. Quiero invitar a las familias que se reúnan si están dispersos. Tenemos muchos jóvenes sirviendo en esta casa, ¿verdad? Damos gracias al Señor por tantos hijos sirviendo. No te vayas, por favor, es un momento muy especial en el que vamos a bendecir la vida de nuestros padres. Los hijos vamos a bendecir la vida de nuestros padres porque es algo que debemos hacer. Pero reúnanse, los hijos que están dispersos o padres que están sirviendo, reúnanse con sus hijos, por favor, abrácense. Y si no están con sus hijos, abrácense igual con su pareja, que nadie quede allí solito. Y vamos a tomar un tiempo para que los hijos podamos bendecir a los padres y por supuesto los padres vamos a bendecir a nuestros hijos. Padre, gracias por darnos oportunidad de este tiempo, Señor, en tu presencia, de este tiempo de instrucción en tu palabra. Padre, gracias por los padres de familia de esta iglesia y de aquellos que han escuchado este sermón, este mensaje. Gracias por la vida de tantos hijos, Padre celestial, que lo que hoy tú has dejado en nuestros corazones a la luz de tu palabra sea una semilla importante para tener familias sólidas, familias bendecidas, familias fuertes, familias que no se quiebren ante las circunstancias, familias que permanezcan de pie ante tanto ataque que Satanás ha traído a las familias. Padre, que hoy los hijos acá presentes puedan desempeñar su rol como corresponde, como verdaderos hijos,
como hijos de bendición. Padre, que cada uno de ellos tenga la conciencia de su rol como hijos, que puedan honrar a sus padres, que puedan bendecir a sus padres, que puedan orar por ellos, que puedan velar por las necesidades de aquellos padres que ya quizá por la edad o por asuntos de la vida o por situaciones de salud ya les cuesta salir adelante por sí mismos. Que los hijos de bendición puedan estar siempre presentes, que los hijos puedan ser de bendición para sus casas, para sus padres. Padre, bendecimos a cada hijo, bendecimos ese rol como hijos. Padre, que siempre existe en sus corazones la necesidad de honrar a sus padres, de todas las formas que esto sea posible. Que siempre existe ese anhelo ferviente de honrar a sus padres, de ser de bendición para sus hogares, para sus casas. En el nombre de Jesús, guárdale, Señor, de juzgar a sus padres. Guárdales de maldecir a sus padres. Guárdales, Señor, de hacer cualquier cosa en contra de sus padres. Guárdales en obediencia, guárdales en sujeción, en el nombre de Jesús. Y bendecimos a los padres, Señor. Perdona nuestros errores, perdona nuestras faltas, que nuestros hijos también puedan perdonar nuestras faltas, y que podamos ser así familias conforme a tu propósito, familias de bendición. Gracias, Padre Celestial.